sabio tiene que pasar al saber enseñado. Ahí hay una especie de caja negra que yo lo he denominado eslabón perdido, la transposición didáctica. Esa es. Y nunca va a estar de lado estas tres relaciones, profesor, estudiantes y conocimientos. Aún ha venido la IA, ha venido ahora por competencias, siempre va a ser. Pero el profesor ya no es un dictador por competencias, sino es un facilitador que facilita el conocimiento. Tiene que tener mayor esfuerzo el docente. La enseñanza por competencias tenemos que muy bien definido. Ese es un enfoque educativo. No es únicamente que el estudiante memorice conocimientos, sino tiene que tener ciertas habilidades, ciertas destrezas, ciertas competencias para poder resolver problemas reales de la vida. Y además de una manera muy óptima, eficaz, creativa, ética, que tanto hemos perdido en Bolivia, lo ético, lo honrado. Entonces, se resume así. Por competencias hay que saber, que son los conocimientos, saber hacer, las habilidades, saber ser, las actitudes y valores, y saber convivir, las competencias sociales. Saber convivir. Hemos llegado a la luna, hemos usado la tecnología, pero hemos aprendido todo, pero nunca, no hemos aprendido hasta los seres humanos a vivir en armonía. ¿Cuándo vamos a vivir en armonía? Eso es lo que nos falta. Entonces, por competencias necesitamos tanto docentes como estudiantes ciertas habilidades, ciertas destrezas para poder integrar. Y a altas velocidades tenemos que saber ver, en vertical tenemos que saber ver. Cuando estamos conversando con la IA, es una especie de chatear, tenemos que a alta velocidad leer, comprender, corregir, es ida y vuelta. Saber preguntar, saber los prompts, etc. Eso es lo que necesitamos. Eso dice. No es posible formar estudiantes por competencias si el docente no posee también competencias. Ninguno de nosotros hemos sido educados por competencias. Nosotros también estamos aprendiendo. Y entonces tenemos que tener mayor esfuerzo, nosotros como docentes, para saber enseñar por competencias a nuestros estudiantes. Eso es obvio. Entonces, las condiciones que debe reunir un docente para enseñar por competencias, ahí está. Tiene que tener competencia pedagógica, competencia tecnológica, competencia ética, competencia investigativa. Los estudiantes tienen que ser investigadores, indagadores, no conformarse con lo que dicen. Y el aprendizaje permanente y continuo. Los docentes tienen que tener de la misma manera. Todos los días tenemos que estudiar, todos los días tenemos que ilustrarnos con lo último. Ese es el verdadero docente. Entonces, todo esto que les menciono, tenemos que llegar por competencias a la sabiduría profesional al servicio de la sociedad. Entonces, tenemos que esforzarnos. No es sencillo enseñar por competencias. Hay que identificar a los estudiantes sus habilidades, sus competencias. Para ello, el docente tiene que esforzarse.
tiene que personalizar la educación. Eso es lo que necesitamos hacer. Pero nuestra desventaja es que a veces tenemos cursos masivos, sobre todo los cursos, primeros cursos. Entonces nos dificulta que, pero sí podemos intentar. Ahora voy a hablar de la admisión, después la permanencia y el egreso, que es la titulación. La primera es la admisión, que es el filtro epistemológico y vocacional del futuro arquitecto. Entonces, aquí las competencias en el modelo contemporáneo se define la admisión como evaluación de competencias de entrada por ser el pensamiento espacial tridimensional, creatividad virtual inicial, capacidades de abstracción, sensibilidad social y urbana y sobre todo aprendizaje autónomo. En esta primera etapa que es a la admisión. Aquí va a ser su trabajo la guía, evaluación asistida, perfilamiento inteligente, nivelación personalizada. Entonces, hay que tomar en cuenta, yo no puedo leer todo ni explicar todo porque se me va a hacer el tiempo. En esta etapa, el resultado de la primera etapa, ¿qué se tiene? El estudiante admitido no es el que sabe más, sino el que tiene potencial proyectual, capacidad de aprendizaje continuo, adaptabilidad tecnológica, que se adapte. Ese es el secreto. La segunda es de promoción. Es el núcleo informativo de transformación de estudiante en arquitecto. La promoción, es decir, los momentos desde que ustedes ingresan hasta que egresan, antes de hacer su tesis para titularse. Es una etapa larga. Entonces, esa etapa es la fase más crítica porque aquí ocurre la metamorfosis intelectual, técnica y ética. Y todo lo que dice acá. El enfoque por los objetivos se desarrolla la organización tradicional por asignaturas. Como siempre, seguramente ya han expuesto y lo van a hacer. Todas las materias seguramente van a reformular toda la malla curricular, a eso se refiere, ¿no? Y el enfoque por competencias constituye el eje central del rediseño. Competencias proyectuales en esa etapa, ¿no? De promoción. Competencias técnicas, competencias urbanas, competencias digitales, y ahí está el manejo del BIM, manejo de software, manejo de AutoCAD, Archicad, todo lo que ustedes conocen, simulaciones. Aquí necesitamos en la arquitectura un laboratorio de simulaciones. Hay que simular una estructura para poder ver qué está pasando, cómo está reaccionando para llevarlo a la práctica. Luego las competencias éticas y sociales como responsabilidad ambiental. Terminando, el modelo pedagógico clave es el taller integrador, ¿no? El aprendizaje basado en estudio. El taller deja de ser una asignatura más y pasa a ser eje articulador del currículo. Integra estructuras, construcción, urbanismo, tecnología. Y ahí tienen todas las herramientas de las digitales, ¿no? IA como herramienta de diseño, académico, BIM, etcétera, etcétera. Y la etapa de graduación finalmente tenemos en el enfoque de competencias, competencia proyectual avanzada, competencia investigativa. Los estudiantes tienen que ser investigadores natos desde que entran a la facultad.
competencia tecnológica, competencia ética. Etapa de graduación, las modalidades de graduación con el rediseño moderno se propone diversificar. Tesis de investigación pueden hacer proyecto arquitectónico integral, proyecto más artículo científico también, esas son modalidades. Emprendimiento arquitectónico, innovación tecnológica. La integración de la inteligencia artificial en la etapa comprende la IA en el proyecto final, ahí es la optimización estructural, análisis urbano, la IA en investigación les va a ayudar mucho, revisión sistemática automatizada, la IA también puede ser como tribunal para mejorar su defensa. Y finalmente el producto final es diseñador de espacios, pensador sistémico, gestor de tecnología, investigador. Y la comparación, ahí están las tres etapas, están admisión, promoción, graduación, objetivos, competencias e IA. Es una matriz 3x3. Las entradas, admisión, promoción, graduación, objetivos, competencia. Todo esto voy a dejar a la comisión para que cualquier consulta la vamos a amplificar, porque tengo documentos bastante escritos sobre todo esto. Y finalmente tenemos la conclusión estratégica. El rediseño curricular no es un cambio académico, es un cambio de paradigma. De la arquitectura fragmentada, memorística y tradicional hacia la arquitectura sistémica, inteligente, basada en datos y socialmente responsable. Bueno, muchas gracias. Vamos a consultar si tenemos preguntas desde el público, por favor. Les leo la consulta del arquitecto Salazar. Desde su perspectiva pedagógica, ¿cuál sería el procedimiento didáctico? Desde su perspectiva pedagógica, ¿cuál sería el procedimiento didáctico para la comprensión de las estructuras desde el enfoque por competencias? El procedimiento didáctico. Bien, una desventaja fuerte que tenemos son los cursos masivos. Pero hay que seleccionar. Yo hace 15 años ya estoy haciendo esto, ¿no? Hace 15 años, mis alumnos saben, yo selecciono por habilidades que tengo. Los distribuyo, los carristas, los que hacen diseño, en fin, hay una serie de clasificaciones. Ahora deben haber más. Entonces, una vez que tienen, yo asigno proyectos de investigación en sus habilidades, para que se desenvuelvan en sus habilidades. Y después vienen con el taller a hacer una predefensa, yo les ayudo como personalizando, pero con sus habilidades. Eso es bien importante, explotar las habilidades de los estudiantes y no tomarlos a todos como soldaditos, como si fueran todos igualitos. Entonces, al hacer eso, optimizamos tiempos, además los motivamos porque están haciendo lo que les gusta. Lo que les gusta hacer. Desde un punto de vista didáctico o pedagógico, eso es lo que hago en la práctica, ¿no? Muchas gracias, ingeniero. Tenemos otra consulta del ingeniero Cuevas. Nos dice, desde su enfoque, ¿cómo debe ser la transición del colegio hacia la carrera de arquitectura? Es realmente muy importante esta pregunta, porque me da cobertura para decirles algo. Yo doy 3 materias en ingeniería, todo el área matemática. Y les voy a dar un dato, que es un dato que ha ocurrido, que ocurre cada día. En este último semestre, en un curso tenía 143 estudiantes, con
concretamente cálculo 1. Estos estudiantes han sufrido mucho para entrar a la facultad. Unos entran una vez, dos, hasta 3 veces el prefacultativo. De los 143 han llegado al examen final 33. Y de los 33 ha vencido una sola persona. ¿Qué quiero decir? Hay paralelos. Tengo colegas que dictan también la materia en otros paralelos. Es similar. Es similar. Es más, los problemas que desarrollamos en cursos son mucho más difíciles que el examen. Primero, mi perspectiva, mi diagnóstico es el siguiente. No está cumpliendo la función del colegio. No está cumpliendo la función los preuniversitarios. No están cumpliendo. En vano son los preuniversitarios, no los preparan. Estoy hablando de ingeniería y también aquí, porque en mis materias de estructuras 1 y 2 no están preparados. Y los programas nos dicen que tenemos que emplear todo lo que estamos haciendo. Entonces, hay muchos factores. Esto da para un debate de todo un día. Pero entre esos factores está la mucha distracción que tienen con la tecnología. Muchos pierden el tiempo en ello. Bill Gates dice a sus hijos, Bill Gates les prohíbe usar celular. Tienen horas específicas para hacerlo. Entonces, este es un factor y hay muchos factores. Y yo me gustaría reformular el curso prefacultativo aquí en la facultad. Porque una vez que ingresan, tendría que diseñarse todo. El ingreso, todo lo que deben saber, el egreso, luego hacer su maestría, prepararlos para que hagan su maestría, luego que hagan su doctorado y luego su postdoctorado. Es una línea. Ahora ya los jóvenes tienen que hacerlo. El hacer un doctorado no es que uno tiene el título y listo. No, te abre la mente. Y mejor si los que hacemos ciencias exactas hacemos cualitativa. Eso me ha favorecido a mí, por ejemplo. He hecho cuantitativa, cualitativa y mixta. Lo que no sabía. Los de ciencias sociales saben la cualitativa, pero no la cuantitativa. Entonces, si haces una simbiosis, hasta los dos lados del hemisferio, los dos hemisferios hacen funcionar y es un hombre equilibrado. Eso lo he comprobado y lo han comprobado también en neurociencia. Entonces, mi recomendación es reformular el curso prefacultativo en nuestra facultad. Muchas gracias. Voy a leer 2 preguntas de estudiantes que están relacionadas, por favor, del universitario Daniel Chura. Él nos dice, en la ponencia que menciona usted, hizo la siguiente mención. Si el docente tiene que ser el mediador y el alumno el investigador nato, esto deberá ser después de que el docente dé su clase magistral, porque hoy en día muchos dicen investiguen sin dar su previa clase por consiguiente. ¿Cuál sería el orden correcto? Y nuestra estudiante Jessica Violeta Vázquez nos dice, mencionó usted las competencias que deben tener los docentes y el saber enseñar. ¿Qué estrategias se podrían proponer para que los docentes cambien su metodología de enseñanza en favor del nuevo paradigma? Es muy sensible la respuesta que tengo que dar, ¿no? Pero la primera era referente a Stanford. Pero sobre el orden hablamos. Sí. Lo que sucede es lo siguiente, hay que aplicar el aula invertida. El aula invertida es lo siguiente, en lugar de que el docente vaya al aula y dé su materia, antes de esa clase, antes de la clase,
tiene que haberles hecho llegar un material a los estudiantes para que estudien, un material no ampuloso, racional. Cuando lleguen a la clase, tienen que llegar estudiando ese material. Y en la clase sentarse y colaborarse entre ellos, pero ya estudiados. Y el docente tiene que ser facilitador, a ver qué no han entendido, cómo los ayudo, cómo les colaboro. Ese es el aula invertida que hay que aplicar. Ese es fácil de aplicar. Alguna vez aplico. Entonces eso se llama aula invertida. Ahora con competencias es el aula invertida. La arquitecta Patricia Salinas le felicita por su presentación y le consulta, en su perspectiva, ¿cómo se podría desarrollar la interacción social? Es decir, la universidad implementar la interacción social. Tenemos nosotros aquí un departamento de interacción. Lo que pasa es que son tres, ¿no? Universidad, empresa y ciudadanía. Ese es un trípode que tenemos que relacionar y ahí podemos interactuar, como hacen en Alemania. Yo viví en Alemania haciendo mi doctorado y la Mercedes-Benz tiene un convenio con la Universidad de Bremen. 20 millones de euros les da al año la Mercedes-Benz. Y la Mercedes-Benz solamente pone la condición siguiente: 10 docentes de la Mercedes-Benz van a nombrar para el posgrado en la universidad, porque los están preparando para que sean los futuros técnicos que hagan avanzar la Mercedes-Benz. Y con 20 millones de euros, esa es la interacción que hace la empresa con la universidad. Nosotros tenemos que empezar a pensar así, porque siempre vemos del Estado el dinero. Y no es así, podemos hacer alianzas estratégicas con empresas de Bolivia, pero lo principal que se estabilice primero el país, ¿no? Bueno, les quedo infinitamente agradecido. Muchísimas gracias. Agradeciendo nuevamente la exposición de nuestro postdoctor ingeniero Carlos Fernández, vamos a continuar con la exposición denominada Rediseño curricular de la carrera de arquitectura, un modelo integrado de formación por competencias con enfoque territorial, tecnológico e investigativo. Esta ponencia está a cargo de los coordinadores de ámbito,